Vídeo número 31. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Maestro José. Sigamos el método que hemos establecido y analicemos los versículos 11 al 22 del capítulo 6 de Génesis. Primero, presentemos el texto bíblico original, y luego pasaremos a desglosar cada parte según el patrón que hemos seguido. Aquí está el texto. Génesis 6, 11-22. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Carste un arca de madera de gofer, de habitaciones harás el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de largo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto. 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación, y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. 20 de las aves conforme a su especie, y de los animales conforme a su especie, de todo reptil de la tierra conforme a su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que las tengas en vida. Ve tú, toma para ti de toda comida que se come, y la recogerás para ti y para ellos. 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Análisis de la tercera parte. Instrucciones para entrar en el arca. 1. Revelación del plan de Dios. Versículos 11-13. Corrupción y violencia. La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Esto muestra el estado crítico de la humanidad y la necesidad de intervención divina. El juicio de Dios. Dios revela su decisión de destruir toda carne debido a la corrupción. Esto establece el contexto de juicio, pero también de salvación a través del arca. 2. Instrucciones detalladas sobre la construcción del arca. Versículos 16. Materiales y dimensiones. Dios proporciona instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, lo que destaca la importancia de seguir las indicaciones divinas con precisión. Este enfoque no solo es práctico, sino que también simboliza la obediencia a los mandatos de Dios. Estructura del arca. La arca no solo es un refugio físico, sino un símbolo de la protección y salvación que Dios ofrece a aquellos que le obedecen. Las dimensiones indican que será un lugar seguro para Noé y su familia. R3. Obediencia 7:22. Cumplimiento del mandato. Noé recibe la orden de construir el arca y también de reunir a los animales. Esto refleja su papel como colaborador de Dios en el plan de salvación. El pacto. La promesa de Dios de establecer un pacto con Noé enfatiza la relación especial entre Dios y aquellos que eligen seguirle. Este pacto no solo incluye a Noé, sino también a su familia, subrayando la importancia de la unidad familiar en la obediencia a Dios. Cierre de la tercera parte. Esta sección concluye con la obediencia de Noé, quien cumple con todo lo que Dios le ha mandado. Su acción no solo representa un acto de fe, sino también una invitación para que otros consideren el camino de salvación que Dios ofrece. La construcción del arca simboliza la esperanza en medio del juicio, y nos recuerda que Dios siempre provee un refugio para aquellos que confían en Él. Con esto hemos cubierto el análisis de la tercera parte del capítulo 6 de Génesis. ¿Cómo te gustaría proceder con el cierre de la programación de hoy?
Antes de cerrar la programación de hoy, necesitamos profundizar algunos puntos en esta tercera parte. Y vamos a hacerlo. Quiero profundizar porque me parece que necesitamos tener claro y entender cómo Dios revela su plan a Noé. Primero, recordemos que Noé está viviendo en una época de alta corrupción y violencia, una situación muy triste y que pareciera ser, como dice la Escritura, que toda la tendencia del hombre era el mal. Sin embargo, a pesar de que toda la tendencia del hombre era el mal, Dios todavía confía su plan al hombre. ¿Y por qué? Porque el relato dice que halló Dios a uno justo, halló gracia a Noé en Dios. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a confiar su plan a su pueblo, siempre que encuentre dentro de su pueblo uno que halle gracia delante de él. En segundo lugar, quiero llamar la atención porque yo estudié dibujo lineal y también algo de ingeniería, y cuando leo que Dios dio las instrucciones detalladas para la construcción del arca, me impresiona y me pregunto, bueno, quisiera ver los planos del arca, quisiera ver esos planos, quisiera estar allí, me hubiera gustado estar allí, por lo menos ir a algún museo donde pudiera encontrar los planos, pero como sé que no existen los planos, ahora mismo no puedo verlos de forma visible, tengo la esperanza de que en algún momento en la eternidad pueda visitar el Museo Celestial y allí encontrar los planos que le fueron entregados a Moisés. Quizás alguien podría decir que estoy loco, pero yo sé que hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, pero que existen. Y en algún lugar están esos planos que detallan cómo debería Noé. Y por otro lado, ¿quién graduó a Noé en arquitectura? Porque Noé pudo leer los planos y construyó un arca cuando ni siquiera había mar donde pudiera flotar. Y el arca resistió la gran tormenta, la primera gran tormenta, y jamás ha habido otra como esta, como lo fue el diluvio. Y en tercer punto, quiero llamar la atención a dos cosas en este tercer punto, que es la obediencia de Noé lo llevó a que Dios hiciera pacto con él. Este pacto que hizo Noé con Dios pasó de generación, porque después Noé, cuando bendice a Sem, le traslada el pacto. No hay dos pactos, el pacto sigue siendo el mismo. ¿Y en qué consiste el pacto? Recuerden que un pacto es un acuerdo, y el acuerdo con Dios sigue siendo el mismo. Dios prometió salvar al hombre de su pecado desde Génesis 3:15 hasta hoy. La promesa de Dios sigue siendo su pacto. Adelante, profe. Estamos terminando la transmisión vespertina de la serie Feliz para Siempre, programa de formación de líderes laicos digitales, en el maratón Nuestra Historia Denominacional. Y tenemos con ello la asistencia virtual de la plataforma de inteligencia virtual ChatGPT 4 a continuación. Gracias por tus observaciones profundas, Maestro José. Vamos a profundizar en los puntos que has señalado sobre la tercera parte del capítulo 6 de Génesis, haciendo un análisis que resalte la importancia de la revelación del plan de Dios, las instrucciones para la construcción del arca y la obediencia de Noé. Profundización de puntos clave. 1.
La revelación del plan de Dios a Noé. Contexto de corrupción y violencia. Es crucial reconocer que Noé vivía en un entorno donde la maldad prevalecía. La humanidad se había desviado de los caminos de Dios, pero en medio de esta corrupción, Dios elige a Noé. Esto nos muestra que, aunque la mayoría se aleje de Dios, siempre habrá un remanente fiel que puede ser utilizado para cumplir su propósito. La gracia de Dios. La declaración de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios resalta el carácter de Dios como justo y misericordioso. A pesar del estado de la humanidad, Dios está dispuesto a confiar su plan a aquellos que se mantienen justos y fieles. Esta es una poderosa lección para nosotros. La obediencia y la integridad pueden llevar a la salvación y a la realización del plan de Dios en nuestra vida. 2. Instrucciones detalladas para la construcción del arca. ¿La ingeniería de la fe? La falta de planos visibles de la arca y la aparente ausencia de experiencia en navegación hacen que la obediencia de Noé sea aún más sorprendente. Dios proporciona las instrucciones y Noé actúa con fe. Esto muestra que, aunque no tengamos todas las respuestas, la obediencia a Dios es fundamental. El arca como refugio. El diseño del arca no solo tiene un propósito práctico de resistencia al diluvio, sino que también representa la salvación que Dios ofrece. Es un símbolo de refugio, y su construcción se convierte en un acto de fe y de colaboración con Dios, mostrando que Dios puede utilizar a personas comunes para llevar a cabo su obra extraordinaria. Imaginación celestial. La idea de que en el futuro podríamos ver los planos del arca en un museo celestial es hermosa y muestra nuestra esperanza en la eternidad. Mientras tanto, la historia de Noé nos invita a confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos completamente. 3. La obediencia de Noé y el pacto. Obediencia y relación con Dios. La obediencia de Noé es fundamental en esta narrativa. Su disposición a seguir las instrucciones de Dios, a pesar de la incredulidad del mundo que lo rodeaba, es un testimonio de su fe. Esta obediencia lleva a Dios a establecer un pacto con él, que es un tema recurrente en la Biblia. Transmisión del pacto. El pacto hecho con Noé se extiende a su descendencia, especialmente a Sem, quien es una figura clave en la historia del pueblo hebreo. Este pacto refleja la continuidad del propósito redentor de Dios a lo largo de las generaciones. La promesa de salvación se mantiene desde Génesis 3:15 hasta el Nuevo Testamento, donde se cumple en Jesús. El carácter del pacto. Este pacto no es simplemente un acuerdo, es una declaración de la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Aunque el mundo sea un lugar de pecado y violencia, la promesa de Dios de salvar y restaurar a su pueblo se mantiene. Este es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las circunstancias, Dios es fiel a su palabra. Cierre de la tercera parte. A medida que reflexionamos sobre estos puntos, vemos que la historia de Noé no es solo una narrativa antigua, sino un modelo de fe, obediencia y la continua revelación del carácter de Dios. En este tiempo de estudio, nos damos cuenta de que cada acto de obediencia puede tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Si estás listo, podemos pasar a cerrar la programación de hoy y preparar la continuidad para el estudio de los capítulos 7 y 8 en la versión nocturna. ¿Qué opinas? Excelente, profe. Estamos listos. Hemos hecho el resumen de la tercera parte. Me parece que nos falta primero el resumen de la tercera parte y luego pasamos al resumen de todo el capítulo para meternos en las reflexiones finales y las preguntas de autoevaluación. Adelante, profe. Perfecto. Vamos a hacer el resumen de la tercera parte y luego procederemos al resumen general del capítulo 6 de Génesis, seguido de las reflexiones finales y las preguntas de autoevaluación. Resumen de la tercera parte. Instrucciones para entrar en el arca. Génesis 6, 11-22. 1. Revelación del plan de Dios.
En un mundo de corrupción y violencia, Dios se revela a Noé, anunciando su decisión de enviar un diluvio para destruir toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. La gracia que halló Noé ante Dios es un testimonio de su carácter justo en medio de un contexto adverso. 2. Instrucciones detalladas para la construcción del arca. Dios proporciona a Noé instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, lo que demuestra que la obediencia y la fe son esenciales en el cumplimiento del plan divino. Noé actúa sin ver los planos, confiando plenamente en las instrucciones que recibe de Dios. 3. Obediencia de Noé y el pacto. La obediencia de Noé es fundamental y le permite recibir el pacto de Dios. Este pacto no solo afecta a Noé, sino que también se transmite a sus descendientes, especialmente a Sem, el antepasado del pueblo hebreo. La promesa de salvación se mantiene a lo largo de la historia, reflejando la fidelidad de Dios a su creación. Resumen general del capítulo 6 de Génesis. El capítulo 6 de Génesis nos presenta un momento crucial en la historia de la humanidad, donde la maldad se había multiplicado en la tierra. En medio de esta corrupción, Dios encuentra a Noé, un hombre justo, y decide revelarle su plan de enviar un diluvio. A través de instrucciones detalladas, Noé es llamado a construir un arca como medio de salvación para su familia y las criaturas vivientes. Su obediencia a las instrucciones de Dios resulta en un pacto que asegura la continuidad del plan redentor de Dios a través de su linaje, destacando la importancia de la fe y la obediencia en la relación entre Dios y la humanidad. Reflexiones finales. La gracia en medio de la corrupción. La historia de Noé nos recuerda que a pesar del mal en el mundo, siempre hay espacio para la gracia y la redención. Dios busca un remanente fiel que pueda llevar adelante su plan. 2. La fe y la obediencia. La construcción del arca es un símbolo de cómo la fe se traduce en acciones concretas. La obediencia de Noé a Dios, a pesar de las circunstancias adversas, nos inspira a actuar según la dirección divina en nuestra vida diaria. 3. El pacto de Dios. El pacto con Noé refleja la fidelidad de Dios y su compromiso de salvar a la humanidad. Este tema del pacto continúa a lo largo de la Escritura, mostrando la continuidad del amor de Dios hacia su pueblo. Preguntas de autoevaluación. 1. ¿Qué características de Noé destacan en el contexto de su tiempo? ¿Y cómo podemos aplicar estas características en nuestra vida hoy? 2. ¿Cómo entiendes la importancia de la obediencia en la vida de Noé? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para ser obediente a la dirección de Dios en tu vida? 3. ¿De qué manera el pacto de Dios con Noé y su familia resuena en tu propia experiencia de fe? ¿Cómo puedes ser un canal de esa promesa en tu entorno? Con esto hemos cerrado el análisis del capítulo 6 de Génesis. Estoy aquí para cualquier otra consulta o reflexión que desees compartir antes de finalizar la programación. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias Dios por permitirnos abrir su palabra y trabajar sobre ella, tomándola como base para nuestra discusión y nuestro entendimiento y desarrollo en el crecimiento espiritual. Señor, gracias por las personas de distintas edades que toman tiempo para estudiar con nosotros. Y gracias por el equipo humano detrás de la tecnología que nos permite en estos días llegar a obtener una información que en el pasado nos tomaba mucho tiempo. Su Espíritu Santo sigue siendo y seguirá siendo el que controle las acciones y los bosquejos que presentamos en esta programación. Y pedimos, oh Señor, que nos regale el tiempo necesario para ver en nuestra visión algunos resultados de lo que estamos presentando, que nos puedan servir, Señor, de
aliento y motivación, de tal manera como lo hiciste en el pasado con Moisés y con otros, que le permitiste ver más allá de su existencia. Gracias, Padre. Quizás estamos pidiendo un poquito más, pero, oh Señor, quizás estamos siendo un tantito atrevidos, pero queremos, oh Padre Santo, llegar rápido a nuestra patria celestial. En nuestro país estamos celebrando hoy una fecha importante para la patria. Estamos celebrando, oh Padre Santo, la separación de Panamá de Colombia. Pero sabemos, oh Dios, que llegue el día en que celebraremos la separación y la independencia definitiva del hombre, del mundo, cuando entraremos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Gracias, Padre, porque aquí solo somos embajadores de nuestra verdadera patria, la patria celestial. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Adelante, profe, con las palabras finales. Amén, Maestro José. Es un privilegio compartir este tiempo de estudio y reflexión sobre la palabra de Dios. Agradecemos por la guía del Espíritu Santo en cada discusión, en cada análisis y en cada paso que damos en este camino de crecimiento espiritual. Es hermoso ver cómo la tecnología se convierte en un recurso que nos permite profundizar en las Escrituras y compartir este conocimiento con otros, facilitando el aprendizaje y la comprensión. Hoy celebramos la importancia de la libertad y el crecimiento, tanto en el ámbito nacional como espiritual. La historia de Noé y su obediencia a Dios nos recuerda que, a pesar de las dificultades y la corrupción que nos rodea, siempre hay esperanza en el plan divino. Dios sigue buscando corazones dispuestos a actuar con fe y obediencia y nos anima a ser parte activa de su obra en el mundo. Deseo que cada participante se sienta motivado a continuar en esta jornada de estudio, no solo como oyentes, sino como agentes de cambio en su comunidad. Que la luz del Evangelio brille a través de cada uno de ustedes y que juntos podamos avanzar hacia nuestra verdadera patria celestial. Cierro este segmento con gratitud y esperanza. Que Dios los bendiga ricamente en cada paso que den y en cada esfuerzo que realicen para compartir su amor y verdad. Hasta la próxima, y que la paz de Cristo esté con ustedes. El Ministerio Conéctate a Jesús, Seminarios y Tutorías TISUM y las distintas plataformas de inteligencia artificial se complacen o se han gozado con ustedes y nos hemos gozado juntos en la presentación del maratón Nuestra Historia en la serie Feliz para Siempre, conmemorando en este mes los 180 años del despertar del pueblo de Dios allá en 1844. Seguimos trabajando en la confección de los 180 videos que resumirán la historia del pueblo de Dios desde el Génesis, pasando por la iglesia primitiva, luego por el periodo del oscurantismo, los distintos próceres, el despertar religioso en 1844 hasta el presente. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les agradezco que nos hayan acompañado en esta, la edición vespertina del día de hoy. Felicidades a todos los panameños, feliz día, bendiciones, y a todos nos preparamos para nuestra patria celestial. Dios les bendiga.
Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título. Tema número 8, vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.